Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nea Paula. Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente fangirleo al 1000%. Hola, bienvenidos a otro episodio de No Somos Unicornios. Hoy pues también tenemos un episodio un poco especial porque junio es el mes del orgullo LGBTQ+. Sí, no me equivoqué en ninguna letra. Y pues en el episodio pasado les recomendamos algunas obras que tenían personajes o representación o tramas relacionadas, etcétera, con personajes LGBT más y pues eh, para que por si querían conocer algunas cosas. Y ahora queremos hablar de algo todavía muy, bueno, que yo creo que está todavía mucho más relacionado con la gente en el fandom, porque dentro del fandom se han creado muchos espacios para que exista esta clase de representación o para que la gente escriba de cosas que la están representando y pues más o menos cómo fue que esto pasó. Porque ahora se asocia mucho el fandom con el contenido BL. Si ustedes abren cualquier fandom en AO3 y en AO3 y ponen los ships más famosos, con excepciones de algunos fandoms muy concretos o como She-Ra, por ejemplo, o Doctor Who, creo que también la mayoría de los ships famosos son como BL. Entonces se suele asociar mucho al fandom con el BL, pero antes no era así y de hecho hay algunas esquinas del fandom donde todavía no es así. Pero pues obviamente en el fandom se han construido ciertos espacios más seguros para pues explorar todos estos temas. Hoy se asocia mucho el fandom con esto, pero hace muchos años y unos pocos y pocos también no era tan común. O sea, por ejemplo, cuando yo llegué a Potterfix en el 2009, si no me equivoco, a comienzos del 2009, porque llegué a fanfiction antes, se te exigía que si tenías personajes gay en tus historias, tenías que poner que era para mayores de 13 años mínimo, ¿no? O creo que en algún tiempo fue para mayores de 15, pero no lo recuerdo y ya no puedo checarlo porque Potterfix ya no existe, lamentablemente. Pero se te exigía por eso, porque esos no eran temas para niños y es como de, pero pues, ¿qué? Solo es un personaje gay, no estoy escribiendo nada que no tengan por qué leer personas menores, ¿no? Por ahí en ese tiempo y justo por cosas de esas, pues surgió, pues una escritora dijo, voy a escribir cuentos para niños que sean LGBT, porque pues justamente para quitar como esa idea, ¿no? Y también todavía en esos años, como 2009 antes, las parejas de personajes LGBT en el fandom estaban muy mal vistas en algunos lugares o en algunos contextos. O sea, yo me acuerdo de las ship wars de Drarry versus Dramione y había pues muchos insultos que nada tenían que ver con la pareja, sino que directamente decían que, ay, es que quieren hacer a todos los personajes gays, ¿no? Y era algo muy desagradable. Y por eso justamente también se impulsó que se crearan espacios seguros dentro del fandom, comunidades más cerradas de repente, o comunidades donde se podían explorar este tipo de historias, fanarts, eh, edits y todo tipo de contenido en el fandom. Y pues así y así en el fandom en inglés y en español fueron haciendo un buen de plataformas justamente para eso. Se crearon muchas comunidades en LiveJournal, antes antes de la debacle de LiveJournal, y se hizo como un espacio para que existiera este tipo de contenido mucho antes de que la literatura mainstream volteara a ver y a decir, ay, la representación. Entonces, pues el fandom siempre ha sido como un espacio para explorar cosas. Sí, y bueno, además de esta cuestión del contexto histórico, que pues Nea es la, la enciclopedia al respecto, también hablar un poquito de cómo estos espacios que se crean han servido
para explorar o sea, de la misma persona que está metida en estos fandoms y en estos espacios, para que estas personas también exploren su propia sexualidad y vayan entendiendo cosas y establezcan lazos. Entonces, está esta parte súper importante bueno, el por qué se ha tenido que crear estos espacios dentro del fandom, pero también pues las cosas buenas que han generado pues estas cosas, ¿no? Y también pues esta cuestión del mainstream que menciona Nea, que pues a falta de encontrar la representación, pues nosotros mismos la hemos buscado dentro del fandom y pues es una de las cosas lindas que tiene el ser fan de cosas. Haces tu propia representación, y no tanto como representación, estás escribiendo de cosas que apelan a cosas que te interesan, ¿no? Y que también permite que mucha gente pueda explorar su sexualidad o su identidad em, de muchas maneras. Ahí tengo una anécdota un poco tierna que alguna vez me invitaron como autora a un club de lectura y pues la verdad es que iban a leer cuentos míos, ¿no? Que nada tenían que ver con cosas fandoms, pero pues también estaba el hecho de que soy fanficker y les interesaba como ese tema. Y pues yo empecé a platicar algunas cosas y justo mencioné que muchos espacios del fandom habían resultado ser espacios seguros o para las mujeres o para el colectivo LGBT, o etcétera, ¿no? Se han explorado muchas cosas en él. Y justamente alguien Abril, de hecho, dio un ejemplo de una chavita o chavito, no me acuerdo, al que a quien le había dado clase y justo había contado que pues era trans que en el, y que justo en el proceso de estar como leyendo algunas cosas y explorando también fanfics y otras cosas, pues había podido como que entender un poco de su identidad, ¿no? Entonces, recuerdo esa anécdota y que es justo lo que menciona Raquel, ¿no? Como que te permite explorar. Y otra que tengo es que justamente es un espacio donde también mucha gente tiende a explorar su sexualidad y por eso me da mucha risa cuando se usa este cliché y se usa mucho para criticar a estas comunidades y me parece algo muy feo de que se usa este cliché de que, ay, es que la comunidad del BL, por ejemplo, porque sí, siempre es solo de repente, solo existe el BL, no existen ni los personajes bisexuales, ni las mujeres áficas, ya sean bisexuales o lesbianas o etcétera, en el fandom, ni nada, ¿no? O sea, siempre se dice que, ay, es que en el BL solo hay como que mujeres heterosexuales, ¿no? Y como que se hace como que se asume esto y sirve como para desprestigiar a comunidades enteras. Y me acuerdo que alguna vez, digo, alguna vez, hace poco también nos lo hicieron de que se estaban preguntando, ay, pero es que, ¿por qué les interesan esos temas que no sé qué? Y encuentro como que les interesan solo a mujeres hetero, que no sé qué. Y pues en esa comunidad nos dio mucha risa porque, wow, tanta heterosexualidad que había ahí, no se podía. Pero pues justamente como que esa afirmación siempre me ha chocado un poco porque limita mucho la diversidad que sí existe en estas comunidades, fandom tan grandes y que ha permitido que se exploren muchísimos temas, desde temas de sexualidad, identidad, representación, porque justamente estás buscando como o representación o personajes que sean como tú, o sea, lo he visto muchas veces, ¿no? Que mucha gente busca personajes con los que pueda identificarse en ese sentido, porque uno, Disney no se los da y lo mainstream tampoco se los da y además se hace esto como que ahí no existen y solo son como anomalías de repente ahí. Y en el fandom es un tema que se trata con total normalidad, entonces sí creo que eso ha contribuido mucho a que sean espacios o a que se construyan espacios seguros en él, ¿no? Que el fandom en sí no es un espacio seguro, pero se pueden construir comunidades que sí lo sean dentro de él. Me da mucha risa porque creo que la gente que escucha el podcast ha de pensar que odiamos a Disney porque siempre mencionamos para criticarlo, pero no, no es así. Solamente nos choca la manera que ha tenido, sobre todo últimamente, como para colgarse la medallita de, ah, sí, sí, soy inclusivo, de crear como personajes
que salen 2 segundos o que solamente en la publicidad mencionan, sí, bueno, este personaje es gay, ¿no? O lesbiana. Y hay 2 cosas que mencionaste que quiero como rescatar y también platicar un poco alrededor de esto. Uno es porque yo también lo quería decir y literal lo estaba pensando cuando tú lo dijiste, la neurona conectada, es el de que se cree que la gente que escribe o que crea cosas relacionadas con el BL, por ejemplo, o con, en general, en el fandom, sí hay gente escribiendo GL, o sea, Girls Love, fanfics, o cosas destáficas, suelen ser las menos porque nuevamente este pedo de la representación en las obras en las que se basan los fandoms, pues por lo general no suelen haber mucha representación femenina chida. Y la idea de que sean, no sé, que sean mujeres hetero las que están escribiendo o que que sea por una cuestión fetichista o por una cosa como ahí rara, pues una prueba que no están dentro del fandom, que realmente no conocen. Y dos, pues además que también están pensando que todas las historias BL o todas las historias con representación LGBT son historias que necesariamente tienen que incluir sexo o que son súper oscuras o cosas así. Y las hay, y está bien que las haya, pero no son únicamente lo único. Y además también es súper feo porque pues es el asumir la sexualidad de otras personas que ni siquiera conoces, por lo que dices, ¿no? O sea, nosotros era como de, o sea, no hay nadie hetero aquí. Y es como súper invalidar. Me acuerdo, digo, este no es un caso de fandom per se, pero lo que pasó con Becky Albertalli, que escribió Simon versus The Homo Sapien Agenda, no me acuerdo cómo lo trabajaron en español, creo que es Simon versus versus los Homo Sapiens, no sé, que estaban diciendo que ella, no, porque estaba escribiendo de un chico gay si ella era una mujer heterosis y que no tenía derecho a aprovecharse de la necesidad de la representación y tal, y pues la obligaron a salir como bisexual y ella misma pues dice que ella no estaba lista para salir como bisexual y que además ni siquiera era necesario porque la gente tiene que presionar en eso. Bueno, ahorita que mencionaste lo de Becky Albertani, en lo que te regrese el avión, me acuerdo que justo en em, estaba algún momento de mi vida viendo en el timeline, viendo como cosas de fanfickers y así, y uno había retuiteado justamente a una escritora, no sé, creo que también de fanfics, pero y estaba intentando publicar algo original, donde le habían mandado un mail que decía, ay, es que fetichizas demasiado tus personajes. Deberías investigar con la comunidad para que supieras cómo realmente comporta una persona bisexual. Y ella así como de, eh, mi bisexualidad desapareció de repente, ¿no? Entonces fue así como que muy extraño y es algo que pasa mucho, ¿no? Como cuando uno da el salto fuera de los espacios fandom, ¿no? Porque el espacio fandom hasta en eso es muy... eh, en el fandom se enseña a no asumir nada de una persona, porque pues muchas veces lo más que sabes de alguien es un nick y a veces una nacionalidad y una edad y ya. Entonces, sí, aquí en el fandom se enseña a no asumir cosas a no asumir cosas y justamente em, ay, uno a ser amable con la gente dependiendo de su identidad, sexualidad, etcétera, y justamente a que tiene que existir y a que tienen que existir estos espacios donde se pueden explorar temas diferentes y a que existen comunidades que son espacios seguros para la comunidad LGBT. Sí. Y sobre esto ya me acordé qué es lo que quería decir. Es que va de eso. Creo que la libertad que dio justo el fandom y sobre todo el internet, porque en realidad esto ya existía desde antes de que existiera el internet, pues se juntaba la gente en convenciones. Es como la posibilidad de interactuar con gente que no solamente tiene intereses similares, sino que además puede ser que tenga como las mismas preguntas o los mismos cuestionamientos alrededor de eso y es como ir construyendo en conjunto.
Creo que un hito muy importante en la historia del fandom en Internet fue la creación de Tumblr, porque ahí fue mucho como casa, base de cultivo de de muchos fandoms. Hay mucha gente que se burla o se queja de Tumblr porque, pues, por ejemplo, el hecho de que existieran ahorita, por ejemplo, los neopronombres o muchas de las banderas de ciertas orientaciones o ciertas identidades que antes no se mencionaban y no se visibilizaban, como por ejemplo la demisexualidad o el género fluido, o el agénero y todas esas cosas, pues surgieron en Tumblr, o al menos ahí fue cuando se empezaron como a visibilizar, y era pues la misma gente que estaba interesada en fandoms. Tumblr fue mi fandom, digo, de que de género no hay duda, pero yo creo que toda comunidad donde que no sea tuya, donde tú no tengas el control, tiende a degenerar. Y Tumblr finalmente es una empresa. Pero sí, no sé si todo eso surgió en Tumblr, pero sí se habló mucho sobre todo de lo que implicaba el espectro no binario, por ejemplo, o de lo que implicaba distintas formas de vivir la sexualidad. Entonces, y sí se habló mucho en espacios fandom, entonces sí es muy interesante. Y ahora pues se habla en Twitter sobre todo, TikTok. A Tumblr llegó parte del éxodo de LiveJournal y sus comunidades, pero no sé qué tan metida estaba LiveJournal en esos temas, porque nada más estuve en LiveJournal en español y esas discusiones en español tardaron un poco más en llegar. O sea, yo tampoco en Live realmente no estaba muy metida en esas cosas. Más bien, justo a mí me tocó ver en Tumblr. Creo que algo importante también que posibilita mucho el fandom es la existencia de los headcanons o como de estas teorías o ideas que no, sabemos que no son oficiales o canon o reales, vaya, pero que nos posibilita el identificarnos más con los personajes o crear y jugar con las historias. Ajá, o sea, básicamente, bueno, un headcanon, por si alguno de ustedes no sabe, pues es esto, es algo que tú creas alrededor de una historia o algún personaje. Entonces, por ejemplo, existe mucha gente, en sí, los fanfics, el hecho de que existan los fanfics es a base de headcanons en su mayoría. O sea, por ejemplo, el hecho de decir, ah, bueno, este personaje es gay o es bisexual o es asexual o es trans, es un headcanon, porque pues en la obra original, pues no te están, o sea, no te lo están diciendo y que va pues de la mano de lo que estábamos diciendo, de la falta de representación en los medios, y no solo la falta de representación, sino además como la burla, no sé si decirlo como burla, porque como que siempre existe en los medios, sobre todo en las películas o en las series, personajes que toda su codificación o toda su manera de actuar te dice algo y tú sientes que este personaje podría ser o sea, podría pertenecer al colectivo o incluso lo que hicieron el queerbaiting, que se llama, que es como que te hacen creer que dos personajes van a terminar juntos y a la mera hora nomás era para, pues, hacer que el fandom se enloqueciera y a la mera hora, pues, no hace nada porque no vaya a quejarse la otra gente que no quiere que en sus historias hayan personajes LGBT porque, pues, homofobia. Entonces, lo que nos queda son los headcanons. Justo me acordé porque en español, en el fandom de Haikyuu, había un- como una pequeña comunidad donde había muchas personas trans, sobre todo hombres trans, eh, que tenían ciertos headcanons como sobre los personajes, ¿no? Y en algún momento como que alguien encontró una publicación y dijo, no, pero es que no puedes hacer un personaje trans, como es que la verdad es que para mí no tiene sentido porque un headcanon es algo totalmente personal, no le estás haciendo creer a las, como, no le estás haciendo creer, no es la palabra, no estás obligando a que las personas crean en tu headcanon y lo tomen al pie de la letra, todo cabe en este mundo. eh, y como que se enojaron y hicieron trending topic en Twitter Kenma Trans, ¿no? Justamente porque en ese momento estaban hablando del personaje de Kenma en Haikyuu. Y, y habían como que muchas quejas muy inmensas, ¿no? De, ay, es que no puedes cambiarle
el género al personaje, ni siquiera le estaban cambiando el género al personaje, simplemente decían que su headcanon era que es trans, ¿no? Ay, pero es que como se ve como mujer, que no sé qué, y muchas cosas muy misóginas, ¿no? El caso es que justo lo que quería mencionar es que esta comunidad hizo como que muchas cosas con su headcanon o con sus headcanons. Y justamente hablaron de que los personajes con los que ellos se solían identificar siempre decían, siempre como que los escribían o los representaban como si fueran trans, porque ellos eran trans, ¿no? Y eso pasó. Eso es algo que ocurrió. ¿Y de qué me estaba acordando? Así de que ahora en el Pride, cuando justamente mucha gente con un poco de ánimos de celebración también, porque obviamente además de lucha social, pues para muchos también es una celebración de que la comunidad ha llegado hasta aquí y de todo lo que ya se ha logrado en muchas partes del mundo, como que suben sus fanarts de repente de los personajes en las marchas del Pride o cosas relacionadas. Y siempre aparece alguien que dice, ay, pero ese personaje es hetero, como ahora la moda de decir que Deku es hetero. Ese personaje es hetero. Y como que, no sé, para mí no tiene, uno, para mí no tiene mucho sentido y dos, creo que se tiene que reconocer que las personas buscan representarse o están en todo su derecho de pensar lo que quieran sobre los personajes, más cuando es algo que en el material original suele importar tan poco como la identidad de alguien. O sea, puede pasar, como también lo que pasó un poco con Mulan, que muchos hombres trans explicaron por qué interpretaban a Mulan, eso específicamente de la película de Disney, pero también en varias adaptaciones como un hombre trans, ¿no? Y pues una no obligaban a nadie a creer en su interpretación. Al final las lecturas de cada obra son diferentes y son personales y algo que te enseñan es que no hay lectura incorrecta o interpretación incorrecta, sino que todo tiene que ver con el contexto en que fue creado y con y no solo eso, con el contexto en el que lo estás viendo o en el que lo estás leyendo. Entonces, pues siempre pasa y siempre pasan estas cosas, ¿no? Que de repente desde lo mainstream esto se ve como una cosa rarísima. Y en el fandom es muy común, o sea, en el fandom están esos lugares para explorarlo. Y se me hace muy bonito que sí existan estos lugares, pero también siento que en algún punto hay que parar de insultar a la gente con sus headcanons e interpretaciones y que ojalá pasara pronto el espacio seguro pues se hiciera un poco más grande, porque pues el fandom tampoco está exento de estas cosas. Sí, porque bueno, ahorita hablamos de espacios seguros y tal, pero creo que hay dos cosas. Dentro de un fandom, el fandom así en general, grandote, pues no necesariamente va a ser un espacio seguro. El fandom en sí, en general, grandote, pues siempre puede ser que hayan pues cosas tóxicas, eso pasa en todos lados, que haya gente que nomás esté ahí para pelearse o gente que crea que nadie puede pensar distinto y siempre va a pasar que en algunos lados se van a empezar a pelear. Entonces, pues siempre se ha habido como este otro lado de los fandoms en los que sí es pues los fanfickers, los fan artists y demás, que pues que sí es como ya un poquito más seguro. Pero incluso dentro de estos espacios siempre puede ser que también salgan cosas. Pero también creo que algo que pasa mucho es que ahorita los lugares seguros que existían como para el fandom se han ido reduciendo de alguna manera. Ahorita al menos el fandom más, o sea, como las plataformas de fandom más fuertes es Twitter y en el caso del fandom en español, pues en Facebook. Eso sin contar las plataformas de fanfics y tal cual, que pues esas son específicas, ¿no? Y pues a veces pasan estas cosas de que la gente como que se saca un buen de onda y empieza como a atacar o a no entender porque es gente que está fuera del fandom y y que no entiende qué es un headcanon y que no entiende
de qué se está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Twitter, pues sí, pues todo el mundo empezó a llegar a verlo, que tiene su lado bueno, que es que gente que no conoce, quizás conoce y entonces se interesa por ello, y puede ser que quizás una persona que antes como que no entendía muy bien cómo funcionaba la transexualidad, igual y dijo así como de, ah, ahora como que lo entiendo. Pero bueno, es como muy complejo. Algo que dijiste me parece muy interesante, que pareciera como si los espacios se están reduciendo. Y no quizás no es que se estén reduciendo, sino que se mudan, pero al mudarse se están mudando a plataformas de redes sociales a las que sinceramente a la empresa no le interesamos, ¿no? Y se ha demostrado una y otra vez, ¿no? En el G una política que buscaba eliminar porno infantil de la plataforma. No solo no eliminó porno infantil de la plataforma, sino que además borró comunidades enteras LGBT, por ejemplo, ¿no? Tumblr, por ejemplo, que antes permitía contenido explícito, dijo, bueno, ya no lo vamos a permitir, esto es una decisión obviamente siempre capitalista, ¿no? Porque pues quienes ponen los anuncios, ¿no? Ya no lo vamos a permitir. Y su filtro no solo no funcionó para detectar realmente contenido explícito, sino que se dedicó a ir tras de repente muchos fanartistas que creaban contenido LGBT, ¿no? Y así pasa en una y otra vez, así ha pasado en muchas plataformas. Y eso pasa en general cuando suelen ser redes sociales, ¿no? O sea, ahora me parece algo muy triste y lamentable que ya no se estile hacer foros o webs propias, como por ejemplo lo fue la red Harry Latino para Harry Potter, que ahora está súper diezmada y ahora solo es una pequeña, sus foros siguen siendo tan grandes como siempre lo han sido, pero el resto de la comunidad se ha quedado súper diezmada porque ya no hay tanto este interés en mantener una web propia que tú puedas, donde tú puedas curar el contenido, en el sentido de que pues no vas a permitir tampoco que existan agresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues como que ya no se estila hacer esto. Y además estas webs nacieron como de la necesidad, no eran populares las redes sociales, todas nacieron al principio de los 2000, etcétera, etcétera. Y ahí estaba el fandom y ahí se discutían estos temas y ahí se creaban estos espacios. Muchas veces a punta de pelearse mucho por ellos, ¿no? Como pasó un poco en la red Harry Latino, ¿no? Que tuvieron que aceptar eventualmente en Potterfix eh, que hubiera un personaje LGBT no implicaba que la historia iba a tener contenido sexual, o que iba a ser, o que no iba a ser apta para todo público, ¿no? Que más bien los ratings de la edad iban en otras cosas, ¿no? Pero pues así pasó. Antes se estilaba mucho que los fanfics se subieran en archivos como lo que hoy es Archive of Our Own, nada más que en una escala mucho más pequeña. Y pues obviamente la OTW es la pionera de los filtros que tiene, pero pues se subían en estos filtros. Por ahí está la historia de las comunidades en inglés de Harry Potter, Gryffindor Tower, por ejemplo, que murió, cómo curaban su contenido, ¿no? Y había muchas comunidades, no solo de Harry Potter, conozco también algunas otras del Señor de los Anillos, como históricas en inglés, o de otros fandoms, nada más que no he investigado tanto de todo, donde siempre decían en sus reglas que no se permitían parejas slash, porque pues en ese tiempo se estilaba mucho decirle a las parejas entre hombres slash o fem slash. Dentro del fandom occidental, así se les llamaba, ¿no? Que no se permitía eso. O había otro archivo donde solo se permitían parejas canon o que pudieran ser canon. Entonces la única pareja entre hombres que permitían era el Wolfstar, ¿no? Sirius y Remus en Harry Potter. Y pues mucha gente descontenta también un poco con esto que hacían estos archivos en inglés y en español, porque si ustedes buscan hoy fanfic.es o fanfics.es, no me acuerdo de la URL, no me gusta mucho la plataforma por una razón. Si ustedes buscan de repente o buscaban esos archivos, se encontraban con, es que no se permite contenido LGBT. Y de hecho, todavía tiene esa regla en su plataforma y su página hermana es Amor Yaoi y se creó justamente para que existiera ese contenido en algún lado. Y así también se creó Slash Heaven, ¿no? Donde solo se subía, según yo, contenido BL.
no sé si, creo que ya no sirve, pero, o al menos ya es, o al menos ya es tan solo un cementerio de lo que fue y de lo que estuvo ahí, todavía se puede acceder. Pero justamente todas esas comunidades, como Amor Yaoi en español, Slash Heaven, no conozco otra, pero debe de haber más. O sea, hay un archivo que hace poco se rescató en Archive of Our Own, que de fanfics de obras de Tolkien, que entre los comentarios alguien mencionaba que eran de las pocas comunidades que en los 90 y al principio de los 2000 habían sido muy acogedoras para obras como LGBT, ¿no? Entonces, justamente estos espacios en ese tiempo se crearon por la necesidad de que no existían, ¿no? Y ahora que es un poco, no mainstream, porque el fandom sigue sin ser mainstream, aunque parezca que sí. Y ahora que es mucho más aceptado, que que los archivos ya no hacen estas distinciones, que existe el Archive of Our Own, donde la política es que todo tiene un lugar mientras no, mientras no infrinjas las leyes estadounidenses. Quizá esas comunidades pues ya no tienen tanta razón de ser en el sentido de que ya hay un lugar más abierto donde hacerlo, ¿no? Pero pues sí, justamente por eso existen, si alguna vez se preguntaron por qué los fans viejitos siempre hablan de comunidades donde solo se subía contenido BL, por ejemplo, en su mayoría, aunque Moya hoy acepta todo tipo de contenido LGBT, pues es exactamente por eso, que, que había muchos archivos que no lo permitían o tenían unas reglas muy raras, como Potterfix. Y justamente pues se buscó hacer estos espacios hasta el punto de que de repente ya parecen no tan necesarios porque, porque fanfiction se hizo mucho más acogedor para esto. En las comunidades en español, en inglés no me pregunten, fanfiction es un cementerio, porque el Archive of Our Own tiene filtros muy buenos y permite toda clase de contenido. Entonces, pues ahí está ese, eh, su cápsula histórica. Pues bueno, creo que tenemos suficiente. A menos que haya algo más de lo que quieras hablar. Sí quería hablar de una cosa más. Adelante, caminante. Ay, hablo mucho. Bueno, y justamente como mencionábamos que todas estas obras transformativas, no solo fanfics, también fanarts, rol, etcétera, 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 permiten explorar temas que tienen que ver con la comunidad. Algo que mencionaba hace poco leyendo un manga era, leyendo un manga o en una reseña de manga de Danday, no me acuerdo, era que en algún punto cuando el tema se empezó a volver mainstream y empezaron a salir los libros, sobre todo de romance entre hombres, que fueron los primeros que se hicieron muy famosos, juveniles, específicamente juveniles, siempre ha existido este tipo de literatura. Los leí y había algunos muy buenos, pero se me pasó el interés como a los 2 años porque parecía que estas historias estaban limitadas a una sola trama única, ¿no? Eran siempre historias de iniciación que tenían que ver mucho con la homofobia y con salir del closet y con el rechazo, y a veces había algunas que eran, este, todo un porno de la tortura, de lo tristes que eran en el sentido de que, ay, es que queremos visibilizar la discriminación, pero parecía que lo hacía con un morbo muy extraño, ¿no? Y como que lo único que se les permitía en las editoriales mainstream, ahora ya hay más variedad, pero en ese momento como que las únicas que se hacían visibles eran esas, ¿no? Limitadas a una sola trama repetida, donde todo se reducía a la orientación sexual de un personaje y era un poco muy cansado. Y algo que siempre pasó con los fanfickers, específicamente, pero también con fanartistas, etcétera, es que se permitía crear se, se podía crear como este mundo más fantástico eh, en el que el tema de la orientación no fuera un asunto o sea, que ni siquiera se mencionara a la discriminación porque no era algo relevante para la historia y porque lo que querían era un mundo donde fueran aceptados simplemente, ¿no? Entonces, eso se ha permitido mucho en los fanfics. Y me acordé porque me dejaron un comentario que decía, ay, es que me gusta que no, como que nunca menciones que sea como algo relevante o diferente
que se case dos hombres, ¿no? O sea, que que todos en el mundo lo tomen como normal. Y siempre me lo he encontrado en muchos fanfics que leo y me gusta escribirlos así. Y también me lo he encontrado en muchos fanarts o fancomics, ¿no? Que simplemente es algo que no se menciona eh, y que como que permite la idea de este mundo que se aspira a crear, ¿no? Que obviamente también de repente también son obras que lidian con la discriminación y todo, pero me he encontrado que lo hacen mucho mejor que otras obras, justamente porque son mucho más sensibles al hacerlo. Y sobre todo creo que es porque tienen más práctica. O sea, como es algo que llevan haciendo mucho tiempo. Y creo que algo muy lindo de este tipo de historias en las que no existe la homofobia, o igual y sí existe, pero no, al menos no dentro del pequeño mundito en el que viven los personajes, es que es como súper reconfortante. Hubo una época en la que me dio como por leer muchos fanfics Modern AUs de distintos fandoms, que a veces los Modern AUs, que significa que son como fanfics en los que no están en el universo en el que ocurran las historias, sino más bien como en nuestro universo actual, a veces son como muy repetitivos porque pues limita el que no haya magia o el que no haya poderes o el que no haya naves espaciales o cosas así. Pero a mí me dio por leerlos, sobre todo aquellos en los que había como la temática LGBT muy evidente. O sea, era como historias como las que se quejaba ahorita Nea, pero no tanto de cómo estaban enfrentando la homofobia o de cómo estaban saliendo del closet, sino simplemente que era como, ah, sí, bueno, somos esto y que todo el cast es así súper variadísimo. Y no sé, era como mi comfort food. Eso, no sé, bien raro, porque era como de, ay, es que así debería ser siempre. Como que no era un nicho que lo fuera, como que no tenía que Ajá, explicarte, como de repente escritores te dicen, ay, es que si no es relevante para la trama, ¿para qué lo escribo yo? Pues porque la gente existe. ajá. Y luego también se me hacía como muy tierno y lindo también de pronto como que lo dijeran, porque, o sea, está muy chido cuando no lo dicen y simplemente por la historia o por o por lo que sea, pues tú te das cuenta, ¿no? Que lo digan así súper evidente, porque, por ejemplo, yo así fue que me enteré que era de mí. Porque una vez leí un fanfic y decían, ah, sí, es que yo soy demisexual, y fue como de, ay, ¿esto qué es? E investigué y fue como de, ah, esto resuena. Entonces, está cool. Bueno, creo que así ya acabamos. Sí. Bueno, y eso es, creo, todo de lo que queríamos hablar al respecto. Si ustedes tienen alguna anécdota o alguna cosa relacionada con el tema que nos quieran platicar, nos va a dar mucho gusto que lo hagan en nuestras redes sociales. Y pues muchas gracias por escuchar un capítulo más de No Somos Unicornios, y nuevamente no sabemos de qué vamos a hablar en el siguiente programa ni tampoco cuándo va a salir, pero pues ya saben que así es la cosa aquí. Gracias por escucharnos. Me pueden encontrar como @hitsuyi. Me pueden encontrar en Twitter como @neapoglem. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El @ es NotUnicornsPod. Donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!